Bueno, aquí está la preciosa mochila que vamos a hacer hoy. Está muy bonita. Quedó preciosa, me encanta. Aún faltan unos detalles, falta el fajón, que también voy a hacer el paso a paso porque es muy diferente a los fajones que les he enseñado. Quedó grande, quedó hermosa, quedó de 28 centímetros de alta por, creo que fueron 22. Tengo la duda si 22 el fondo, 24. El cordón también está en YouTube. Ya tengo un tutorial donde enseño a hacer este cordón. Quedó muy bonito. Este diseño es exclusivo de Creaciones Mari Crochet. Este sí realmente son fotos que me mandan a mí para sacar este diseño. Igual el patrón lo saqué, todo. O sea, a pesar de que hay muchos patrones de este sombrero, igual yo siempre saco los patrones para el tamaño de mis mochilas. Sin más, empecemos a trabajar. También está el borde. Se me olvidaba decirles que este hermoso borde también lo enseño al final, en el último paso a paso de este precioso tutorial. Sin más, empecemos a trabajar en el paso a paso. Quedó muy bonita. Los invito a que realicen esta hermosa mochila, a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que por favor siempre un me gusta me sirve muchísimo. Me colaboran ustedes mucho dándole un me gusta a mis trabajos y compartiendo mi contenido. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, para hacer esta mochila yo utilicé hilo crochet blanco, café, negro y beige. Hilo crochet doble. Si ustedes quieren empezarla con hilo macramé, usan un solo hilo, o si es hilo sinfonía en algodón, también con un hilo por color queda perfecto. Vamos a empezar con el fondo y les voy a dar el paso a paso hasta que terminemos toda la mochila. Bueno, vamos a empezar con el fondo. Como siempre, hacemos 4 cadenetas. Agarro mi hilo así y paso 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado y vamos a empezar a hacer puntos bajos en el círculo. Este punto sin terminar, voy a acomodar mis hilos. Vamos a trabajar con 6 hilos alma, 2 cafés, 2 negros, 2 blancos y 2 beige para tejer, porque es un hilo delgado en crochet, es hilo crochet, entonces lo vamos a trabajar doble. Si ustedes lo van a hacer con hilo macramé, solamente con un hilo blanco, un hilo beige, un hilo café, un hilo negro, con eso es suficiente. Y vamos a empezar a tejer puntos bajos en este círculo. Igual, si la quieren hacer con hilo sinfonía en algodón, que es grueso también, también solo con un hilo. Solo si lo trabajan con hilo coral, crochet, macramé, crochet, hilo guajiro, deben de trabajarlo doble, que son hilos delgados. Pero si es un hilo grueso, solamente con un hilo lo van a trabajar, un hilo por color. Le damos toda la vuelta, la cantidad que quepa. Realmente no necesitamos una cantidad de cierta cantidad de números de puntos, porque depende mucho de qué tan grueso sea el hilo. Entonces simplemente vamos a hacer la cantidad de puntos que nos quepa en ese espacio. Bueno, yo ya terminé, me salieron 10 puntos. Si a ustedes le quedan 8 puntos, no pasa nada. Lo único que tienen que hacer es llenar el círculo, no importa la cantidad de puntos que salgan. Si salen 8, perfecto. Si salen 10, perfecto. Es simplemente que quepa en ese pequeño círculo. Y vamos a empezar con la segunda vuelta. Ya saben, la segunda vuelta siempre se hace en aumentos. La segunda vuelta siempre la vamos a hacer en aumentos. Hacemos 2 puntos en uno, 2 puntos en uno,
Igual, si les salen 8 puntos en la primera vuelta, en la segunda les queda el doble. Si les sale 10, en la segunda les queda el doble. No importa la cantidad de puntos que les salga, en la segunda vuelta quedará el doble porque lo estamos haciendo todo en aumentos. Voy a terminar esta segunda vuelta y ya les enseño la tercera. Bueno, vamos a hacer todas las vueltas aumentando puntos. Lo vamos a hacer de esta forma. Esta es la tercera vuelta. Primera, no hicimos aumentos. Segunda, hicimos toda la vuelta en aumentos. Y en la tercera vamos a hacer un punto normal y un aumento. Un punto normal y un aumento. Esta es la tercera, donde estamos haciendo un punto normal, un aumento. En la cuarta vamos a hacer 2 puntos normales, un aumento. En la quinta, 3 puntos normales, un aumento. En la vuelta 6, 4 puntos normales, un aumento. Bueno, yo ya terminé la vuelta 6. Si lo cuento, acá las pestañitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a empezar la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a hacer los aumentos cada 10 puntos. Voy a contar a partir de este último aumento, a pesar de que tengo marcado acá, pero el último aumento lo hice acá, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el punto que sigue, tengo 10 puntos normales, el que sigue hago mi aumento. 1 y 2. Este es mi aumento. Así voy a terminar la vuelta 7. Otra cosa que quería aclararles, por eso también paré ahí, porque terminando la vuelta 7 terminamos los beige. Entonces ahorita ya la vuelta 8 y 9 va en color café. La vuelta 8 y 9 igual, vamos a hacer aumentos cada 10 puntos. Entonces 7, 8 y 9 aumentos cada 10 puntos. Pero la vuelta 8 y la 9 la vamos a hacer con café. Y volvemos con el beige. Bueno, yo ya terminé la vuelta 7 y adelanté la vuelta 8. La vuelta 8 la hice también con los aumentos cada 10 puntos. Entonces la vuelta 7, que es beige, me quedó con aumentos cada 10 puntos. Y esta vuelta 8, que ya la hice en café, me quedó con el aumento cada 10 puntos. Recuerde, 10 puntos, un aumento. Bueno, yo ya terminé la vuelta 11 con beige y hice los aumentos cada 7 puntos. Voy a empezar ahora la vuelta blanca, estas dos, y la primera vuelta blanca voy a hacer los aumentos cada 7 puntos. Yo no les digo a ustedes, no les doy un patrón base para todas las mochilas porque cambia mucho el hilo. En esta ocasión este hilo me salió un poquitico más grueso que el blanco, el café y el negro, y un poquitico más rústico. Este blanco, recuerden, yo trabajo hobby. Este hobby siento yo que tiene un poquito más suavidad, y este sí me salió bastante rústico. Entonces eso me ha hecho la diferencia. Por eso para este fondo no les dejé el patrón que tengo en el tutorial, porque me salió muy diferente. Al tejerlo, los aumentos he tenido que irlos adecuando al paso que voy tejiendo, porque me salió totalmente diferente. Entonces por eso no les digo que hagan el mismo patrón que ya tengo en YouTube, porque les puede pasar. Entonces, ya viendo que me salió a mí diferente, se me ocurrió hacerles un patrón o un tutorial cómo me está quedando. O sea, de la forma que me está saliendo los aumentos, de esa forma se los quiero enseñar, porque a usted les puede pasar que de sus hilos, en este caso yo tengo 4, 1 o 2 sean diferentes a los otros, porque como
les comenté en algún tutorial, este hilo lo compré en Colombia en un cono grande, entonces es muy diferente al hilo hobby que trabajo todo el tiempo. Entonces, vamos a continuar. Ya les dije, el blanco voy a hacer esta vuelta, cada 7 puntos el aumento, y la que sigue, porque son 2, la voy a hacer cada 10 puntos los aumentos. Vamos a continuar y ya les enseño para hacer las 2 beige que siguen después de blanco. Bueno, yo adelanté bastante y lo estoy contando. En este momento estoy marcando con mis ganchos y estoy contando cuántos puntos tengo en total. Les enseñé hasta el blanco. Dijimos que íbamos a hacer las blancas cada 7 puntos el aumento, y hice la primera beige encima del blanco igual, cada 7 puntos el aumento. La segunda beige lo hice cada 10 puntos el aumento. La primera negra hice el aumento cada 10 puntos. La segunda negra hice el aumento cada 12 puntos. Y esta vuelta beige, toda esta la hice sin aumentos. Esta vuelta la hice sin aumentos. Voy a hacer una vuelta más beige antes de empezar el diseño, y esa sí voy a hacer los aumentos cada 15 puntos. Teniendo eso claro, después del beige, esta vuelta, después del negro, esta vuelta beige no lleva aumentos. Ningún aumento le hice. Y esta vuelta que estoy empezando, voy a hacer los aumentos cada 15 puntos, y ya les enseño para empezar el diseño de coronitas. Bueno, yo ya adelanté, ya di las 2 vueltas beige. Quería mostrarles antes de terminar la vuelta beige que yo ya marqué el fondo. Desde la unión hasta acá tengo 100 puntos, de acá a acá tengo 50 y de acá a acá tengo 50. En total tengo 200 puntos hasta acá, hasta este punto que tengo marcado. Y acá recuerde que en esta vuelta, que es la vuelta 19, estoy haciendo los aumentos cada 15 puntos. Acá me corresponde un aumento, pero por eso conté los puntos para mirar, porque yo necesito 216 puntos. Entonces acá ya no me corresponde aumento. Acá debería de ir un aumento, pero como ya tengo hasta acá la unión 216 puntos, si hago el aumento acá me quedarían 217, y llego acá y hago otro aumento me quedarían 218. Entonces no, ya hasta acá tengo 200 y acá tengo 216. Entonces no voy a hacer el aumento acá, lo voy a terminar sin aumento, porque ya en esta segunda vuelta de beige completé la cantidad de puntos que estaba buscando para el diseño. Lo termino sin puntos, y ya la siguiente vuelta la vamos a hacer pero sin aumento. Entonces no le voy a hacer ningún aumento. Quería aclararles eso. Ustedes también en esta vuelta, segunda vuelta beige, después del negro, tienen que contar y checar. Si les sobra puntos, es muy sencillo, es no hacer el último o los últimos 2 aumentos. Si usted por alguna casualidad no le sobra 1 sino 2, pues entonces desbarata también este aumento para que le quede completico. No es más, no es disminuirles, sencillo no hacer los últimos 2 aumentos y listo, no pasa nada. O el último aumento en mi caso, que en mi caso si hacía un aumento me iba a quedar mal, entonces sencillo, no hice ese último aumento, es lo único que no estoy haciendo. Voy a terminar la vuelta y ya les enseño para empezar las coronitas. Bueno, ya lo terminé, conté, confirmé y tengo 216 puntos. Vamos a empezar con las coronitas y empezamos con 2 puntos cafés. Acá acomodo mis hilos, acá se nota perfectamente la unión, y ahí empiezo con 1, 2 puntos cafés y voy a hacer 6 blancos. Esto es lo único que vamos a hacer en toda la vuelta, entonces por eso no les voy a enseñar sino
los dos primeros porque es lo único que vamos a hacer en toda la vuelta y ya les enseño la siguiente. 3, 4, 5 y 6. Recuerden, sin aumento. Nuevamente 2 cafés. 1, 2 y nuevamente 6 blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vuelvo nuevamente a hacer 2 cafés. Eso es todo. De esta forma voy a dar toda la vuelta y ya nos vemos para la siguiente vuelta. Bueno, ya di toda la vuelta y así nos quedó 2 cafés, 6 blancos. Vamos a dar la segunda vuelta. A mí me quedaron 2 puntos beige libres. Ese era el otro que les quería decir. Terminé con 6 blancos. Me quedan 2 puntos cafés libres y voy a hacer 2 puntos beige. Me quedan libres y voy a hacer 2 cafés ahí. Y encima del café que tengo voy a hacer 2 beige. De esta forma vamos a dar toda la vuelta. 2 beige sobre café. Sobre el blanco vamos a hacer 2 cafés. 1, 2 y vamos a hacer 2 blancos. 1, 2 y me quedan 2 blancos libres y voy a hacer 2 cafés. 1 y 2 y voy a hacer 2 beige sobre café. Y vuelvo nuevamente 2 cafés sobre blanco después del beige, 2 blancos sobre blanco después del café, y ahora 2 cafés sobre el blanco y vuelvo a empezar con los 2 beige sobre café. De esta forma así me tiene que quedar toda esta vuelta. Ya la voy a terminar y les enseño la última vuelta de las coronitas para que nos queden así como estas. Bueno, yo ya terminé esta vuelta. Mire cómo se ve de bonito. Me encanta cómo se ve. Y vamos con la tercera vuelta. 1, 2 con café. Esta será la tercera. Y vamos acá, quedamos sobre 2 cafés y vamos a hacer beige. Voy a hacer 2 sobre café, 2 sobre beige y 2 sobre el café que sigue. En total me quedan 6 beige. Voy a hacer 2 cafés sobre blanco, sobre los 2 blancos que me quedó. Y vuelvo con el beige. En esta vuelta no uso el blanco. Tampoco estoy usando el negro. Solamente estaba usando café y blanco. Luego café, beige y blanco. Y ya en esta vuelta solamente el beige y el café. En esta parte me quedan 6 beige, 4, 5 y 6 y 2 cafés. Así voy a dar toda la vuelta. 1 y 2. Así voy a dar toda la vuelta, mire, así me queda. Doy toda la vuelta, termino acá encima de este beige, de este café, perdón, y voy a dar toda una vuelta beige. Mire cómo está mi fondo acá. Toda una vuelta beige
antes de empezar el diseño. Y de una nos vamos con el diseño para terminar esta preciosa mochila que nos quedó muy bonita. Bueno, yo ya tengo mi fondo. Realmente cuánto mide no es tan importante, mide 22 centímetros de ancho si lo mido de acá a acá, pero lo que tenemos que tener claro es la cantidad de puntos. Realmente ustedes la pueden hacer del tamaño que quieran. Yo sí les voy a aclarar que tengo 216 puntos porque voy a sacar 3 motivos de la base de la mochila, 3 motivos de la parte de abajo. Entonces, para que me salgan esos 3 motivos completos, el sombrero no tiene nada que ver, ya que el sombrero solo va al frente, entonces lo puedo ubicar donde quiera y me alcanza perfectamente los puntos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, dividirlos. Yo voy a sacar mis motivos de 72 puntos, son 3, son 216 puntos. ¿Listo? Eso era lo que quería aclararles, para que ustedes tengan claro que sí es necesario que tengan la cantidad de puntos para sacar esos 3 motivos. Esos 3 motivos se pueden adecuar. Yo, por ejemplo, tenía mi motivo de 66 puntos, simplemente le sumé 6 puntos más para que me quedara de 72 y me salieran los 3 motivos, porque por ningún lado me daba, solamente le aumenté. Entonces les voy a enseñar cómo vamos a hacer eso. Mi motivo era de 16 puntos negros, yo le aumenté a 19 para poder aumentarle y que me quedara de 72 puntos cada motivo. ¿Listo? Entonces de esa forma ustedes también lo pueden corregir. Vamos a empezar. Vamos a hacer 19 puntos negros. 1, 2, 3. Bueno, ya tengo los 19 puntos. Recuerden que son 19 puntos negros. Ahora vamos a hacer 3 beige, 1, 2 y 3. 1 blanco, 3 beige, 'y volvemos con los 19 negros. Voy a hacer 19 negros y ya les enseño. Yo ya voy a quitar estos ganchos, realmente los puse solamente para contar los puntos. De acá a acá tengo 50, acá tengo 50 y los separé para confirmar cuántos puntos tiene mi fondo. Solamente para eso los tenía ahí, pero ya los voy a quitar. Entonces hagamos los 19 puntos negros y ya nos vemos. Bueno, ya terminé los 19 puntos negros y igual que acá hice 3 beige y 1 blanco. Tengo 19 negros, 3 beige, 1 blanco, 3 beige, 19 negros, 3 beige, 1 blanco y acá voy a hacer 9 beige. Vamos a hacer 9 puntos bajos color beige. 1 y 9. Ya tengo 9 beige. Voy a hacer un blanco. Recuerden al paso que van trabajando, van alando los hilos que quedan por dentro para que no queden recogidos acá. Listo. 1 blanco. Vuelvo a repetir 9 beige. 3 beige, 1 blanco. 9 beige, 1 blanco y estoy repitiendo los 9 beige para que me quede igual. Es repetir esto mismo. Bueno, ya terminé y simplemente repetí lo mismo. Aquí estaba, hice el blanco, los 9 beige, repetí este punto blanco y 3 beige. Eso es lo único que llevo hasta ahora. Esta parte es igual hasta acá y acá repetí esto mismo. Estoy acá en este punto beige, entonces voy a repetir esto mismo. Voy a hacer 19 negros, 3 beige, 1 blanco, 3 beige y 19 negros. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer acá para repetir este motivo. Lo voy a hacer y se los enseño. Este es el centro de mi motivo. Este es el centro de todo el diseño que estamos haciendo en la parte de abajo. ¿Listo?